No sé si ustedes, pero yo sentí algo especial dentro de mi corazón al ver este avivamiento que se ha levantado en la Universidad de Asbury. Y no es otra cosa que el poder y la gloria de Dios descendiendo, y se va extendiendo poco a poco ese despertar de la iglesia de Dios. Hay un convencimiento de pecado, hay un mover, una llenura del Espíritu Santo de Dios. No sé si ustedes, la mayoría, vieron todos los días desde el 8 de febrero este despertar en este lugar. Y lo que más impacta es que vino ese poder, esa llenura del Espíritu Santo sobre los estudiantes, que finalmente fueron los que no se quisieron ir, decidieron quedarse en adorar a Dios, orando en grupos pequeños. Y vino ese arrepentimiento, un mover genuino de Dios, un despertar en los jóvenes, y eso lo estamos viviendo. Empezó un despertar. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la iglesia en Estados Unidos estaba dormida, se ha ido anestesiando poco a poco. Es una iglesia somnolienta. Y lo que está pasando ahorita es que ese avivamiento que tal vez hay aquí en Latinoamérica se está contagiando allá, y vemos es un hambre por el Señor. Así que yo le he puesto como título a este mensaje: despertemos. Quiero comenzar con una palabra. Esa palabra yo les pido que la anoten. Esta palabra yo les pido que se la graben en su corazón, porque es una palabra poderosa que el Señor nos ha dejado, y está en Mateo 25 del 1 al 13. Se las voy a leer. Dice así: entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio, resalten esto, sueño, y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente aceite para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas. ¿Y qué pasó? Resalten aquí: se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron ¿por dónde? Por fuera, y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y él le respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Esta parábola tiene que ver con una boda. Recordemos que en la cultura del tiempo de Jesús, en el día de la boda, el novio, ¿qué hacía? Iba a la casa de la novia para celebrar allí hacer la ceremonia. Luego esta parejita se tomaba de la mano y junto con una gran procesión se iban caminando por las calles regresando a la casa del novio. Y allí se celebraba una fiesta tremenda, por lo general duraba una semana entera. Imaginémonos eso, era una fiesta larga. Estas 10 damas de honor, ¿qué pasaba? Estaban esperando en un lugar especial para unirse a la procesión, porque ellas querían participar en la fiesta de bodas. Pero ¿qué pasó? El novio no llegó a la hora prevista. Y dice la palabra que 5 de ellas, es decir, las necias, se quedaron sin aceite para sus lámparas. No llevaron suficiente y se les acabó. Entonces, ¿qué les tocó hacer? Salir a comprarlo. Pero cuando regresaron, desafortunadamente, ya era demasiado tarde para unirse a la fiesta. Se quedaron por fuera. ¿Por qué? Porque la puerta se cerró. Y yo pienso algo, iglesia, es que cuando el Señor hizo esta parábola, lo hizo especialmente pensando en cada uno de nosotros, en los que formaríamos parte de la iglesia de esta última hora.
Porque como están las cosas, con todo lo que estamos viviendo en este mundo, quizás vamos a ser parte de la iglesia que vamos a contemplar su regreso. Como dice la palabra, no sabemos la hora ni el momento, pero sí sabemos que está cerca. Entonces, a través de esta parábola, el Señor nos está advirtiendo, ojo, que cuando Él regrese, ¿qué espera encontrar? Una iglesia ardiendo de pasión por Él. Una iglesia que tenga fuego de amor y pasión por Él. Él nos advirtió que la única manera de estar apasionados en medio de este tiempo de oscuridad, en medio de un momento de frialdad a nivel global, donde todo va a atentar en contra de nosotros como iglesia, es lo más importante, asegurándonos de tener suficiente aceite para la hora final. Imaginémonos qué pasaría si el Señor llega hoy. ¿Estaremos con suficiente aceite? O de pronto el Señor nos va a decir, yo no los conozco, y la puerta se cierra. Pensemos, aquí es donde debemos tener suficiente aceite. ¿Para qué? Para la hora final, que cuando no lo sabemos. Una cosa es que cuando Jesús habla del novio, ¿a quién se refiere? Es a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando habla de la novia, ¿de quién está hablando? De la iglesia. Nosotros somos la iglesia. En esta parábola, la iglesia es representada en las 10 damas de honor. Y la iglesia, para los tiempos finales, va a estar dividida en 2 grupos: los necios y los sabios. Eso es como si la iglesia va a estar dividida en un 50% necios y el otro 50% prudentes o sabios. Yo quiero estar en el grupo de los sabios. Yo no me quiero quedar por fuera. Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿A qué grupo queremos pertenecer? En este tiempo no podemos, ojo iglesia, darnos el lujo de hacerle más quite al Señor. Ay, pero es que estos cristianos se insisten. ¿Saben por qué insistimos? Porque no queremos que nadie se quede por fuera. Porque según nuestro Señor, lo que determina nuestra sabiduría o nuestra necedad, ¿saben qué es? El aceite. Si no estamos preparando bastante aceite, nos podemos quedar por fuera. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, si lo han notado. Una decadencia moral y espiritual impresionante. Hay mucha confusión, si lo han notado, hay engaño. Se está deconstruyendo lo que el Señor construyó, lo que es el modelo de familia, la identidad de las personas. Se está deconstruyendo ese modelo de ideología de género. Y Dios nos está llamando la atención. ¿Para qué? Para que estemos preparados. ¿Por qué? Yo me atrevo a decir, quizás somos nosotros la última generación que vamos a ser testigos de este acontecimiento histórico, único. Y como cristianos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjese en lo que dice el verso 5. Como el novio se demoró, a todas les dio ¿qué? Sueño y se durmieron. Aquí habla de todas, incluyendo las sabias. ¿Por qué? Porque el enemigo es experto en adormecer. Entonces lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios es que este es el tiempo de despertar. El plan del enemigo, ¿cuál es? Adormecer la iglesia. Y ya lo estamos viviendo. Si no han notado, en los Estados Unidos, un país donde le daban la prioridad a Dios, en Estados Unidos habían pastores que cada semana predicaban dentro del Capitolio. Era un avivamiento impresionante en este país. En los colegios se hablaba del Señor. Eran familias completas donde se sentaban a tomar un alimento y siempre le daban gracias a Dios. De hecho, allá tienen una fecha especial para dar gracias a Dios.
Ese es el día de acción de gracias. Pero ¿qué pasó? El enemigo vino poco a poco con sus mentiras, con su engaño, con sus nuevos modelos. ¿Y qué hizo? Adormeció la iglesia. ¿Se durmieron? Se quedaron profundos. Y miren lo que dice la palabra en Romanos 13:11. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. Dice, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Mire, hoy hay un adormecimiento en el mundo entero y la gente es como si estuviera totalmente anestesiada. Si lo han notado, es como si nos hubiesen puesto un velo, sobre todo a los jóvenes, a los niños. ¿Por qué? Porque se ha levantado una apatía por las cosas de Dios. Le han quitado a los jóvenes esa sensibilidad a lo espiritual. Es una gran batalla que estamos librando esos años porque quieren anestesiarnos el alma y el corazón. ¿Por qué? Porque aún como cristianos hay personas que les cuesta orar, les cuesta leer la palabra. Es como si tuvieran un velo en su entendimiento. Es que yo leo y me quedo dormido. Es que leo y no entiendo nada. Y fijémonos qué pasó con las damas de honor. Pues se quedaron dormidas. No, cuando nosotros nos dormimos, pues ¿qué pasa? No somos conscientes de lo que está pasando. Pero como cristianos, como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Debemos estar atentos a las estrategias de Satanás. ¿Por qué? Porque todo esto que está pasando es espiritual. Esto no es una guerra contra carne ni sangre, esto es una guerra contra potestades y principados, lo dice la palabra. Y una de las armas que está usando el enemigo es a través de estos nuevos modelos, de estos nuevos gobiernos que se están levantando. Esto que llamamos la centralización que quieren poner aquí en el mundo, un solo gobierno. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que esto comenzó desde la época de la Torre de Babel. Y quizás nosotros somos la generación en la historia en la que ya un solo hombre quiere gobernar el mundo y lo está trabajando poco a poco mediante ¿qué? La tecnología. Ahora, esta nueva tecnología, una sola persona es capaz de gobernar el mundo. Y lo estamos viendo, nuestros propios ojos son testigos de que esos últimos 2 o 3 años, los gobiernos o las naciones, mejor, están perdiendo su soberanía nacional. Ahora los gobiernos están siendo manejados, controlados por una élite de grupos de organizaciones secretas. Esto no es un secreto, esto ya se sabe. Son grupos no gubernamentales que son los multimillonarios más grandes del mundo. Y esto es una verdad. ¿Y qué están haciendo? Pues quieren controlar y quieren hacer sus propios protocolos de lo que la gente debe creer y de lo que deben hacer. Quieren cambiar la constitución de los gobiernos conforme a ¿qué? A su agenda globalista, lo que ellos llaman. ¿Y para esto qué necesitan? Pues para tener el control, ellos lo que necesitan es tener la gente dormida. ¿Y cómo la duermen? A través de los medios masivos de comunicación. Lo que la gente está viendo en la televisión, lo que estamos viendo a través de las redes, esto es lo que se está creyendo. Nos quieren hacer creer lo que ellos quieren que nosotros creamos. Y si nos damos cuenta, ellos empiezan a hablar de una manera tan sutil que las personas son convencidas. Es que esto es normal. Es que de pronto esta es la nueva moda. Esto es lo que están sembrando en los niños. Los quieren adoctrinar de tal manera de que hoy un niño se ha confundido aún en su identidad y creen que viendo un video cada vez más y más y más en la televisión, cuando le soltamos un aparato a un niño pequeñito, es un peligro, porque ahí le están bombardeando su mente y le están diciendo que ser homosexual es normal. Y ellos dicen, pues esta es la nueva moda, pues hay que hacerlo. Ustedes sabían
que el 95% de los medios de comunicación en el mundo lo controlan solo 7 familias. Sí, señores. Ellos son los más multimillonarios. Ellos son los que dicen qué vamos a conseguir, qué no vamos a conseguir, cómo nos quieren controlar. Ay, que pongámosles un chip y controlémonos. Quieren adoctrinarnos con sus ideologías, con sus mentiras. Entonces, es tiempo, iglesia, de que abramos los ojos. ¿Por qué? Porque nos están engañando. Mire, el poder del engaño siempre funciona, ¿sabe a través de qué? De la confusión, del miedo. Ese miedo a poder compartirles a otros una palabra. O esa pereza de leer la Biblia, de leer un buen libro. Esa pereza de asistir a una iglesia. Ese miedo es el que nos quiere meter el enemigo. Porque, ¿qué pasa con el miedo? Nos paraliza, no nos deja avanzar, nos da temor. Pero es tiempo como iglesia de que nos levantemos, porque hay un engaño en el mundo entero. Mire lo que dice la palabra en Apocalipsis 12:9. Dice: este gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. ¿Qué dice ahí? El que engaña al mundo entero. Con mi esposa en estos días nos vimos un programa, un documental muy completo, muy bueno respecto a Corea del Norte. Nos llamó la atención y quisimos investigar un poquito cómo vive la gente allá. Y un youtuber tuvo la valentía de ir a ese país, y solamente pueden ir las personas a través de algunas agencias de viajes que están autorizadas por el gobierno de allá. Y este muchacho se atrevió a ingresar a este país y nos muestra algo de la realidad, cómo viven allí. ¿Y saben qué pasa? Allí solo una persona gobierna, es un dios. A este señor lo veneran como un dios. La gente se tiene que vestir igual, se tiene que peluquear igual, no pueden reír, tienen que aplaudir al mismo tiempo todo. Hay unas normas, unas reglas que si desobedecen cualquiera de ellas, va a la cárcel o simplemente le dan pena de muerte. La gente tiene que vivir donde el gobierno diga. Allá nadie es dueño de nada. No pueden tener vehículo. No pueden salir de la ciudad donde viven, porque donde los encuentren los matan o los meten a la cárcel. Peor aún, no pueden leer la Biblia, ni hay avivamiento de nada. Y el que no venere a este señor, pues obviamente lo van a crucificar. Entonces, ese modelo es un modelo comunista, porque Corea del Norte, este modelo lo trajo de Rusia. Rusia fue el que impuso este modelo allí. Y eso está pasando allá, pero ese modelo ha venido por otros países, aún llegó ya aquí a América, donde solo una persona quiere gobernar, y el modelo que ellos quieren implantar en el mundo entero es que solamente sea un gobierno, una sola religión, una sola moneda. Y ellos nos quieren controlar porque nos quieren anestesiar. Lo otro es que están usando este aparato para seguirnos anestesiando. Este aparato nos hace insensibles. ¿Saben por qué? Porque este aparato nos lleva a algo que llamamos entretenimiento. Eso es el líquido, la anestesia que nos están inyectando. Y está bien de vez en cuando ver algo de entretenimiento. Ahora, este aparato a nosotros nos sirve para llegarle a las personas, al mundo entero, a través de las redes, a través de YouTube. Es una herramienta importante. Como iglesia, ustedes muchos se están conectando a través del celular. Es una gran bendición. Y no está mal tener algo de entretenimiento de vez en cuando, estar mirando, estar buscando y leyendo cosas interesantes que nos ayudan a despertar y a estar atentos a lo que está pasando en el mundo. El problema es el exceso. ¿Por qué? Porque ya si nos pasamos mucho tiempo en el celular, perdemos tiempo y nos roba el propósito. Entonces, si pasamos mucho tiempo aquí, o nuestros hijos mirando todo el tiempo,
¿Qué está haciendo el amigo, el vecino? ¿Qué están haciendo? Pues esto nos va a quitar que la pasión por leer la palabra de Dios, la pasión por buscar de Dios, nos va a desenfocar, porque desafortunadamente con solo un clic podemos acceder a todo lo que queremos. Ahora, no es malo poseer un celular. Lo malo es que el celular te posee a ti. ¿Y esto qué pasa? Nos quita el tiempo que debe estar dedicado a un propósito eterno. Y miren una cosa importante, es que Dios nos va a preguntar qué hiciste con aquello tan preciado que yo te di, que es el tiempo de vida. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida es limitado, es corto. Y al final, lo más importante es ver que hicimos algo que pueda trascender a la eternidad, que no perdimos el tiempo, que fuimos un instrumento en esta tierra. Entonces esto es una maniobra de guerra que se está implantando en este momento y nos quieren distraer a la iglesia, porque ¿saben una cosa? Porque la iglesia somos el único ejército de resistencia. Así que como cristianos, nosotros tenemos una responsabilidad de hacerle frente a ese espíritu de adormecimiento. Tenemos que despertar y hacer algo. Nosotros somos quienes detenemos el avance de este deterioro. Así que nuestra misión es salir y defender nuestros principios y valores por encima de todo. Es ir a las escuelas, padres, y decir a mis hijos, yo los educo, a mis hijos no me los adoctrinan. Yo a mis hijos les digo qué es lo que tienen que hacer y qué no. Nosotros somos esa sal y esa luz en este mundo. Ahora, el enemigo ha intentado por todos los medios entrar con sus mentiras y con sus engaños a Latinoamérica. Y se han dado cuenta que ya se está contagiando Latinoamérica de ese tema del comunismo. Pero ellos dicen que han sentido resistencia y que no han podido avanzar porque hay algo que les impide entrar y avanzar para que se aprueben esas leyes que ellos nos quieren imponer. Y se dieron cuenta de que nosotros como iglesia somos esa amenaza, que nos hemos convertido en un obstáculo. ¿Por qué? Porque la iglesia se está levantando, como lo vimos en este video, en un nuevo avivamiento. Y ese nuevo avivamiento, ¿sabe qué es lo que pasa? Que nos estamos despertando. Ya nos pasó el efecto de la anestesia que nos habían puesto en una época cuando no conocíamos del Señor. Nos estamos despertando como iglesia y les estamos diciendo, hey, un momento, a nosotros si no nos vienen a controlar, a nosotros si no nos vienen a engañar con sus mentiras, porque nosotros conocemos al enemigo, porque el enemigo vino a eso, es un mentiroso, vino a engañar, vino a matar, robar y a destruir. Y mire lo que dice la palabra en Mateo 5, del 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Dice el verso 14, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces, ¿qué pasa con un condimento que no tiene sabor? Pues lo desechamos, no sirve para nada. Entonces, si nosotros los cristianos no nos esforzamos para afectar a este mundo, pues no vamos a servir. No sé si ustedes, cuando han preparado un alimento, si el alimento queda sin sal, no queda tan sabroso. Uno siempre va a buscar echarle la salecita. Y eso es lo que marca la diferencia del sabor. Ese sabor que le da la sal. Y eso hacemos nosotros. Marcamos la diferencia en esta tierra. Afectamos positivamente a las personas. ¿Sabe qué hacemos? Enseñamos la verdad. Y de esa manera
de uno en uno, le vamos quitando el velo a esas personas y se las vamos arrebatando al enemigo, porque han vivido por muchos años bajo el engaño, bajo la mentira. Uno a uno les vamos llevando ese aceite para que conozcan de dónde proviene ese aceite y que cada uno pueda tener su lámpara y pueda iluminar para cuando llegue el momento. Entonces nosotros, si vivimos para Cristo, pues viviremos como esas luces para iluminar en medio de esta oscuridad que estamos viviendo, para mostrarles a otros que hay un Dios poderoso, que si estamos con Él, estamos protegidos, que si estamos con Él, Él es esa luz que ilumina nuestro camino en medio de esta oscuridad. Pero ¿saben una cosa? Si nosotros como cristianos nos callamos, ¿qué pasa? Vamos a ocultar esa luz. Entonces no permitamos que nada apague nuestra luz. No debemos ocultarla. ¿Por qué? Porque donde quiera que nosotros vayamos, hablemos de Jesús. Hablemosle de esperanza a la gente. Hablemosle de salvación. Hablemoslo con completa verdad. No nos dé temor de decir, mire, si usted no conoce a Jesucristo, se puede ir para el infierno. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Tratemos de evangelizar a las personas, a nuestras familias, amigos, las personas cercanas. Que seamos esa luz, que llevemos una palabra de esperanza. Esa es nuestra responsabilidad en este tiempo. Es un tiempo oscuro. Si ustedes leen la palabra, dice que el Señor llegó a medianoche, en la oscuridad. Y eso es lo que va a pasar. El Señor va a venir en medio de la oscuridad. Y la oscuridad es algo que no nos deja mover, porque no vemos y nos podemos estrellar. Pero si nosotros somos esa luz de nuestro Dios, y alumbramos, podemos ver. Y esa confusión que teníamos se aclara. Esa luz de Dios va a aclarar la confusión que tenemos en nuestra mente. Así que la única resistencia real es que la iglesia. Y muchos nos van a criticar, nos van a juzgar, nos van a decir, no hablen, quédense callados, no hablen de eso. Pero estamos en un momento de gran conflicto. Ahora, no es fácil luchar contra el adormecimiento. Yo no sé si a ustedes lo han experimentado, pero cuando nosotros vamos manejando en un trayecto largo y seguramente con varias horas de trayecto, y si es en la noche mucho peor, nuestros ojos empiezan como a cerrar. A mí me pasó en algún momento que uno va manejando cansado y los ojitos empiezan a cerrarse. Y ustedes han notado que han habido muchos accidentes. En cuestión de segundos la persona se duerme y se accidenta. Pero cuando nosotros vemos por el retrovisor atrás del vehículo que viene la familia ahí, yo digo, yo no me puedo dormir. Yo tengo la responsabilidad de cuidar a mis hijos, a mi esposa. Y entonces ¿yo qué hago? Yo busco un palillo, me lo pongo en los ojos para que no se me cierren. Me echo agua, tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar a ese destino con mi familia. Tengo que proteger a mis pasajeros. Y así es como la iglesia. Nosotros tenemos que luchar por esos pasajeros, porque tenemos esa responsabilidad de llevarlos a ese destino, a esa generación para Cristo. Tenemos que velar por esas personas, porque sería muy triste ver a muchos conocidos y cuando la puerta se cierre y verlos afuera diciendo, yo quiero entrar. Pero qué triste sería que el Señor le dijera, yo no te conozco, y la puerta se cierra y no se vuelve a abrir jamás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Velar por esas almas. Miren lo que dice la palabra en Mateo 26 del 39 al 41. Dice, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía.
Dice en el verso 40, luego volvió a los discípulos y los encontró como dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Tenemos que estar orando. No nos podemos dormir en este tiempo. Miren, como iglesia, nosotros estamos orando los martes y los jueves a las 5 de la mañana. Así que el que no haya venido, o sea, el que se quiera pegar aquí es bienvenido. Y empezamos un grupo pequeño. Aquí tenemos un ministerio de intercesión y ellas vienen orando hace tiempo por la iglesia, por nosotros. Pero lo más lindo es que muchas personas se han ido añadiendo a este grupo y ya cada vez vienen más. ¿Eso es qué? Velar. ¿Cómo velamos? Pues orando, ayunando, leyendo la palabra, memorizando estas escrituras, este libro. Meditémosla, estudiémoslas. ¿Saben qué pasa? Si nosotros leemos este libro y meditamos en él y lo memorizamos, quizás en muchos años nos van a prohibir leerlo, pero si nosotros tenemos estas palabras escritas en nuestra mente y en nuestro corazón, un día que nos prohíban leer este libro, nosotros vamos a poder declarar esas promesas que están ahí escritas. Así que necesitamos velar y mantenernos despiertos. Y el futuro es de los guerreros que estemos dispuestos a darlo todo por cumplir nuestro propósito. Yo estoy dispuesto. No sé si tú también lo estás. Quizás vengan persecuciones, quizás vengan momentos de desánimo, quizás vengan momentos donde nuestra fe puede fallar. Pero lo que yo tengo claro es que el enemigo sabe que no puede matar la iglesia. Él no puede, porque el Señor va delante de nosotros, porque Dios está con nosotros, pero Él sí tiene un plan, una estrategia. Él intentará por todos los medios adormecerla. Pero tenemos que tener algo claro, y es que acontecerá un gran despertar en la iglesia, ya lo estamos viviendo. Va a venir una revelación para despertarnos. Esa revelación es de nuestro Señor Jesucristo, como ese deseado de la iglesia, porque Él es el novio y nosotros tenemos que creer que el novio vendrá de nuevo. Lo estamos esperando. Y todo se trata del novio, de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el protagonista. Él quiere despertar en nosotros su amor. Él quiere despertar en nosotros esa pasión por buscarlo a Él, por acercarnos a Él. Y en la medida en que nos acercamos a Él y lo buscamos diariamente, vamos a tener suficiente aceite para prender nuestras lámparas para cuando sea el momento. Estos avivamientos se han visto en muchos países en diferentes etapas de la vida. Y lo triste es que pasan. Hubo un avivamiento en Cuba hace unos años y toda la isla, escúcheme en esto, toda la isla empezó a sentir pasión, vino esa revelación y se despertó un mover en el corazón de las personas. Pero ¿qué pasó? Poco a poco el enemigo se fue metiendo con sus engaños, con su mentira, con su comunismo, y se fue apagando el fuego y la llama en el corazón de esas personas, y se les fue acabando el aceite y se acabó el avivamiento rapidísimo, y el enemigo logró ganar ese sueño profundo en que puso la gente, y allí ¿quién gobierna? El enemigo. Miren lo que dice la palabra en Mateo 24 del 11 al 12. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Así que por eso debemos de estar preparados para tener suficiente aceite, para que no se nos vaya a enfriar el amor por nuestro Señor Jesucristo y nuestras lámparas no alumbren y nos quedemos por fuera, desafortunadamente. Ahora, la lámpara representa esa luz para este mundo. Todos tenemos esa lámpara. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra, porque somos luz. Y la lámpara es muy importante
Pero la lámpara sin el aceite no es útil, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el aceite es la prioridad. El aceite es lo que representa el combustible de la lámpara. Ese aceite representa la intimidad con Dios. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro propósito en estos años? Es cultivar mucho aceite. Es estar cerca al corazón del Señor. Entonces quiero que entendamos una cosa, y es que el aceite es intransferible. No se puede compartir. La intimidad con Dios es intransferible. Cada uno debe tener una relación con Dios. Como iglesia, nosotros guiamos para que tú busques esa presencia. Por eso las damas de honor sabias no quisieron compartir el aceite con las necias, porque no se puede transferir. Esa debe ser nuestra responsabilidad, nuestra prioridad para este nuevo despertar. Quiero terminar con esta palabra que está en Hechos 2:17. Dice: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Eso esperamos de nuestro Señor, ese derramamiento de su espíritu sobre cada uno de nosotros, y de esa manera vamos a profetizar, tendremos visiones, tendremos sueños, y ese es el sueño que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, ese despertar, ese nuevo avivamiento en este nuevo tiempo. Les invito a que cerremos los ojos, vamos a orar.